Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video desde Andorra. Estamos caminando un poquito por las calles, recorriendo todo el día en este intento de desconectar de las grandes ciudades, de Barcelona sobre todo. Pues vamos a conocer un poquito también de las partes naturales, más que tanto la ciudad y la capital. Ahora estoy viendo que hay cascadas, que hay cosas naturales, o sea, metido entre medio de la ciudad, o sea que es muy bonito. Y bueno, después les voy a mostrar también las montañas. Vamos a ver si podemos meternos en alguno de los parques naturales que hay para conseguir una de estas vistas tan increíbles que siempre aparecen en las típicas fotos de Instagram de Andorra. Así que bueno, vamos a eso. Acabo de ver que hay una fuente que dice que tiene, bueno, aguas termales de 70 grados. No sé, yo la acabo de tocar y no me parece que tenga 70 grados, pero bueno, igual se ve, a ver si se ve el vapor que sale. Bueno gente, les prometí montañas y acá estamos. También es verdad que me perdí. Entonces, miren las vistas que hay, para que se den una idea que acá, aunque te pierdas, es bonito. O sea, impresionante. Bueno, hay buenas noticias. Por lo menos encontré un mirador que hay cerca de donde me bajé con el colectivo. Así que a lo mejor puedo aprovechar y conocerlo. Estoy yendo, queda en dirección para ese lado de allá. Mira, te muestro un poquito. Queda en dirección a ese lado, toda esta subida que tenemos que hacer. Hay como una curva, no sé qué. Bueno, en fin, la cuestión que tenemos que ir para ese lado. Ahora, para volver, no tengo la más mínima idea cómo voy a volver, pero bueno. Les iba a decir, Andorra, por ejemplo, bueno, como no está en la Unión Europea ni tiene como los mismos acuerdos, sobre todo de internet, que claro, que cuando vos sacas el roaming por ejemplo, de España, que yo tengo Movistar, nosotros activamos el roaming internacional y dentro de la Unión Europea no nos cobran nada. Entonces, seguimos usando la misma tarifa. Me estoy quedando sin aire. Entonces, podemos usar la misma tarifa de España no sé, en Alemania o en Francia. Entonces seguimos usando el internet como si estuviésemos en casa. Resulta que en Andorra no. En Andorra tenés que pagar bastante más. Entonces estaba la opción esa de pagar un poco más y tener internet por estos 4 días, creo que era que yo me iba a quedar. O comprar un chip y con una tarifa de acá. No me gustaron ninguna de las dos, entonces ¿sabes lo que hice? Descargué en Google Maps el mapa entero de todo el país, de toda Andorra, y con eso me voy guiando. Entonces voy viendo las ciudades que hay, las pequeñas urbanizaciones que hay, los pequeños pueblos y nada, creo que solamente incluye la opción de cómo ir en coche. Y nada, me voy guiando con eso. Agarré el colectivo que encima me equivoqué, vi que iba en dirección Ordino, creo que se llama. Me bajé acá y hice un poquito de zoom en el mapa y vi que había algún mirador cerca y no sé qué, entonces aproveché y digo, bueno, voy para allá. Ahora vamos a ver si es que es un mirador o como me pasó en Italia, en realidad no es un mirador y es un hotel que se llama Hotel Mirador o alguna cosa así. Pero bueno, no creo, tengo fe. Así que bueno, ahora vamos a ver qué tal el mirador. Qué increíble, loco, ¿eh? O sea, estoy viendo que encima hay construcciones súper altas en el medio de la montaña. E inclusive hay fábricas, estaban haciendo como... vi que estaban como sacando minerales, no sé qué, como imagino que será para construcciones, las piedras y todo esto, ¿no? Que claro, si son montañas hay que aprovecharlas. Pero, no sé, me sorprendían unos puentes súper nuevos, increíbles, también como súper avanzados, ¿no? Me lo esperaba como más rural, la verdad. Pero
No, bien, bien, sorprendido para bien, sorprendido para bien. Sí que es verdad que también está lleno de mansiones, así como súper para millonarios. No sé si sabían que en Andorra es donde dicen que ahora se vienen todos los youtubers así como ultra famosos, porque claro, como acá no se pagan impuestos, les sale más rentable, es lo que dicen, según cuentan. Por ahí. Pero bueno, hubo como hace un año una cosa, creo que un youtuber muy famoso, ¿no? Que todos sabemos, salió en todas las noticias por esto de que se vino a vivir a Andorra por los impuestos porque él es de España y no sé qué, bueno, en fin. Entonces hay mucha gente con mucho dinero que se viene a vivir acá, entre otras cosas por eso, ¿no? Bueno, efectivamente no había nada. Después de subir y subir y subir, caminar y caminar y caminar, me encontré con que no hay nada, que hay edificios en construcción nada más. Una pena, pero bueno, me voy para el otro lado, que es todo increíble. O sea, no hace falta tampoco un mirador para admirar la belleza que hay acá, es increíble. Así que nada, seguir caminando. Yo me imaginaba que era más caro, que comprar las cosas, comer, no sé, inclusive el transporte pensé que era más caro, pero la verdad es que es baratísimo. Bueno, baratísimo, digo, en comparación de Barcelona, que todo es bastante más caro que acá. Sorprendí para bien. Y yo pensé que era también a lo mejor un poco como Suiza o Austria, que cuando fui con un amigo hace 2-3 años, casi absolutamente todo, no sé, era bastante, no sé, inaccesible, digamos. Pero bueno, en reglas generales está bastante bien, los precios son buenos, del autobús, de la comida, el alojamiento, bueno, por lo menos en esta época del año. Yo vine, estamos en octubre, casi noviembre. Claro, a lo mejor en la temporada de invierno, cuando es la temporada de esquí, se llena todo de nieve y viene un montón de turistas de todos lados, de Francia, de España, imagino que de todo el mundo prácticamente, que vendrán acá a hacer deportes sobre nieve. Imagino que aumentarán más los precios. Igual me dijeron, tengo un amigo que suele venir todos los años y me dijo que hay muchísima gente. Entonces, claro, a lo mejor ahí sí que es verdad que los precios se deben sentir también en la cantidad de hospedaje para poder quedarse acá. Así que bueno, nada, lo aprovechamos en esta época del año, hay poquita gente, buen clima, yo todavía estoy en remerita, tranquilo, tengo igual el abrigo en la mochila, que nunca viene de más, y mucha agua. De nuevo en el hotel. Cuestión, que al final no encontramos ningún mirador, por lo menos el día de hoy. Pudimos, bueno, algunas de las imágenes que les mostré, que les puse hace un ratito, sobre esta zona de Andorra que se llama Ordino.
nada, ya empezó a oscurecer, como están todas las montañas, el sol se tapa como es más rápido que se tape, aparte empieza a hacer frío, bueno, cuestión que no era buena idea quedarme por mucho tiempo más, así que preferí volver para el hotel y nada, ahora cuando oscurezca, ahora voy a terminar de hacer unas cosas, organizar un poquito la ropa, una duchita, tranqui, y cuando oscurezca me voy a tomar una cerveza, así que mañana sí que vamos a intentar ir a algún mirador bien piola, bien así gigante donde se vea todas las montañas, toda la magnitud de la naturaleza increíble. Pero bueno, hoy no pudo ser, así que nada, será hasta mañana y chao. Les tiro un dato, que si no sabían o no se dieron cuenta todavía, tengo un cagazo. De ayer me morí haciendo ese camino, hoy la verdad que no sé qué va a hacer de mí. Durísimo, no lo esperaba tan fuerte, lo esperaba un poquito más light. Esto es lo que tiene viajar un poco y poder conocer otra gente de otras partes del mundo. Si todavía seguís ahí y seguís viendo este video, por favor te invito a que le des al botón de me gusta y que te suscribas al canal, que me ayudas a seguir creciendo y seguir haciendo viajes como este para mostrarte otras partes del mundo y sus curiosidades como este maravilloso paisaje que tenemos en Andorra.